El hueso en su misma lámina, al costado de esta imagen, tienen esta, ¿no? Veamos por esto. La osificación endocondral, antes de hablar del hueso compacto y esto. En esta lámina está la endocondral y en la siguiente está la intramembranosa, ¿ya? La osificación endocondral, entonces, típico, como están viendo acá, de huesos largos, sigue 4 etapas. Estas son las 4 etapas que deben recordar de la osificación, ¿ya? Entonces se puede preguntar, ¿ah? Empezamos arriba, a la derecha, en la parte superior. Este es el primer momento. La formación de cartílago de reserva. Aquí, en esta etapa, en el extremo del hueso, ¿qué cosa hay? Condroblastos, condrocitos. Aislados, como ven, ¿no? Separados, cada uno haciendo su vida, ¿sí? A medida que se van acercando a la zona de osificación, viene el número 2, ¿cuál es el nombre? Cartílago seriado. Los condrocitos se empiezan a juntar, a apilar uno encima de otro, generalmente de a 2, en cadenas. Eso recibe un nombre, un patrón de monedas apiladas, o pila de monedas. En el número 2, abajo pónganle monedas apiladas. Primero así de a 2 en 2, y luego se van agrupando cada vez más. Estos condrocitos pasan al número 3, al tercer nivel, donde ven que ya están más grandes y se van agrupando cada vez más. ¿Cómo se llama eso? Cartílago hipertrofiado, ¿ya? Entonces, el cartílago en el centro de osificación, vean, al inicio es cartílago, como ven, un cartílago aislado, cartílago de reserva. Luego empieza a juntarse, se llama cartílago seriado, y luego se hipertrofia y se junta cada vez más. Entre estos puntos de unión, vean que hay un grupo de condrocitos, ven que entre cada uno de esos grupos hay espacios, ¿no es cierto? Diríamos en blanco, pero en realidad es en lila, ¿no? En la tinción de hematoxilina y eosina. Pero ya esos espacios así vacíos se empieza a calcificar. Y esa calcificación, porque están vacíos, esa calcificación empieza a generar el estímulo para que los condrocitos terminen transformándose o dando lugar a los osteocitos, ¿ya? Y finalmente ya se forma el hueso completamente sano, completamente en la zona osificada. Aquí está con espacios así morados, porque en la tinción hematoxilina y eosina la zona esponjosa es como se ve así, ¿ya? Por sus trabéculas. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que estábamos mencionando de la osificación endocondral, que es típico de los huesos largos, sigue estas 4 fases: cartílago de reserva, cartílago seriado, hipertrofia del cartílago y calcificación del cartílago y osificación. Esto es el proceso de la osificación endocondral, ya que pasa en todos los huesos largos. En este caso el modelo suele ser una falange chiquitita de los deditos, ¿ya? Listo. ¿Y cuál era el otro tipo de osificación? La intramembranosa. ¿En qué cartílagos, en qué huesos ocurre? En huesos planos. En huesos planos. Aquí no hay cartílago, simplemente del mesénquima pasa de frente a formarse osteocitos, ¿no? Aquí en esta lámina básicamente van a ver tejido mesenquimatoso. En realidad el tejido mesenquimatoso está rodeando el periósteo, ¿ya? Este es un cráneo, ¿no? Este es un corte de hueso cráneo con la piel hacia afuera. Por eso que se ve abundante cantidad de folículos pilosos en la imagen de este lado. Esta es la piel con sus folículos pilosos y este es el huesito, con su periósteo, su endosteo y por dentro todas sus trabéculas, ¿no es cierto? Aquí no hay cartílago. De frente del mesénquima que suele estar en el periósteo, se convierten en huesito para dar origen al hueso. ¿Estamos? También se le llama a esta osificación intramembranosa, también se le llama osificación directa, porque pasa de frente, de mesénquima a hueso. Y a la osificación endocondral también se le llama osificación indirecta, porque sí tiene que pasar por un proceso de cartilaginización. ¿Estamos? Muy bien. Sea cual fuere el proceso de osificación, finalmente van a tener la estructura histológica de todo hueso va a ser esta que estamos viendo acá. Veamos primero la imagen del medio, ¿ya? La segunda imagen.
En la segunda imagen tenemos en esta parte el hueso compacto, el hueso duro, el que está hacia afuera, y más adentro tenemos al hueso esponjoso. Y ahí está, sí se alcanza a ver el nombrecito, ¿no? Hueso compacto, esta parte de acá, y hueso esponjoso, ¿cierto? El hueso compacto es lo que está cubierto por fuera por su, ¿cómo se llama esto? El periósteo. Y por dentro tiene su endostio. Pero nos interesa más en la parte externa, que es el periósteo. ¿Cuál es la unidad histológica funcional del hueso compacto? La osteona. Ese nombre deben tenerlo claro. ¿Saben cuáles son las osteonas? Son estos círculos de acá. Una osteona, otra osteona, otra osteona y así. Las osteonas, pongámosle flechita ahí, osteona. La osteona es la unidad histológica que está formada por osteocitos. Es la unión de muchos osteocitos que se juntan alrededor de un orificio que se llama el orificio o conducto de Havers. Eso sí está escrito ahí, no sé si alcanzan a verlo, en todo caso escríbanlo de nuevo porque eso sí debe estar claro. Conducto de Havers. ¿Qué cosa es el conducto de Havers? Es el conducto que transcurre de forma longitudinal a lo largo del hueso, ¿ya? De forma longitudinal a lo largo del hueso, y por donde pasan los vasos nutricios y que nutren a cada osteona. Cada una de esas osteonas se agranda en esta imagen de acá a la derecha, ¿lo notan? Su conducto de Havers, por donde pasa el vaso, y alrededor sus osteocitos, osteocito, una red de osteocitos, pero todos alrededor del conducto de Havers, del vaso nutricio, ¿ya? Y todos los osteocitos están comunicados por canalículos. La función de los canalículos es compartir la nutrición, ¿no? Como una especie de colaterales, ¿ya? Listo. Ahora, si esta imagen lo agrandamos, vemos la imagen de la izquierda. Ahí se nota mejor los círculos de las osteonas, ¿no es cierto? Con sus núcleos ahí, osteocitos, a lo largo, de forma longitudinal, ¿cómo se llama esto? El conducto de Havers. Y lo que une dos conductos de Havers de forma transversa, ¿cómo se llama? Conducto de Volkmann. El famoso conducto de Volkmann. Entonces acá hay dos nombrecitos que deben recordar. Havers, los longitudinales, los que dan nutrición a cada osteona a lo largo, y los que unen dos conductos de Havers son los conductos de Volkmann, de forma transversal. La idea es mantener la nutrición siempre con colaterales, ¿no? Listo. Esa es la estructura de todo hueso compacto. Por cierto, los osteocitos, viendo aquí esta se ve más bonito, los osteocitos son solo estas celulitas, parecen neuronas, ¿no? Su núcleo, su citoplasma, su membrana. Pero están en realidad envueltos, cada osteocito está envuelto en una capa que lo envuelve, que se llama el osteoplasto. Osteoplasto, con P de Perú. Entonces, acá hay tres nombres que tienen que diferenciar, ¿ah? El osteoblasto, ¿ya? El blasto es la célula ósea inmadura, ¿no? Tienen que diferenciarlo del osteocito, que es la célula ósea madura, y tienen que diferenciarlo del osteoplasto. El osteoplasto no es una célula, es una membrana que envuelve a los osteocitos, que los protege, como si fuera un saco amniótico, una cosa así. Osteoplasto, con P. Y no lo confundan tampoco con el osteoclasto, ¿no? El osteoclasto es otra cosa. ¿Qué cosa es el clasto? El clasto es una célula, para empezar, que tiene origen embriológico distinto, ¿ah? El osteoblasto, osteocito, ¿de dónde vienen? De las células mesenquimatosas, del mesénquima. O sea, en cambio, el osteoclasto con C, ¿de dónde viene? De la línea hematológica. Es una diferenciación de los monocitos, incluso, ¿ya? Los osteoclastos son monocitos diferenciados. O sea, tienen dos líneas distintas. El hueso viene del mesénquima, y el osteocito, y el osteoclasto viene de la línea hematológica, ¿ya? Se forma en la hematopoiesis. O sea, viene desde la médula incluso. Ya está.
Entonces, al corte histológico, un huesito, sobre todo la parte compacta, se ve así. Y en la parte esponjosa no hay ostionas, ¿no? ¿Cuál es la unidad anátomo-funcional del hueso esponjoso? Porque del compacto era la ostiona, ¿no? En el hueso esponjoso su unidad es la trabécula, ¿no? Las trabéculas. Es la unidad histológica funcional. ¿Ya? Listo. Y finalmente todo cubierto por periósteo. Periósteo. Listo. Entonces, tenemos claro las dos formas de osificación, ¿verdad? La endocondral para huesos largos, la intramembranosa para huesos planos. Tenemos claro cómo se osifica, la endocondral, que es la más común, la que más nos interesa, y las 4 fases que sigue histológicamente, y finalmente al corte cuáles son sus unidades, ¿cierto? Ya, acuérdense, definitivamente si algo les preguntan de esta partecita, sobre todo por el conducto de Havers o de Boltzmann, que son lo más famoso. ¿Estamos bien? Ya está. Su Glasgow, todos. Ya, chicos. Muy bien. Entonces salimos de la parte embriológica, histológica, y vamos ya a algo más funcional. ¿Ok? Las articulaciones. ¿Ya? Los tipos de articulaciones, cuáles son los representantes, o en todo caso cada una de las que debemos conocer. A ver, cuando dos huesos se unen y no tienen nada que los una, o sea, ni cartílago, ni fibra, simplemente se juntan dos huesos, y el ejemplo típico es las suturas craneales, ¿cómo se le denomina? Sin artrosis. Porque no tienen movimiento, no tienen una articulación real. Sin artrosis. Son las famosas sinartrosis. ¿Ya? Ahora, luego vienen las articulaciones en las cuales no hay un movimiento propiamente dicho, pero dos huesos se unen por cartílago. O en todo caso hay cartílago entre dos huesitos. ¿Ya? Esta de acá, cuando el cartílago que los une es cartílago fibroso, ¿cómo se llama esa articulación? Se llama sínfisis. Entonces, ¿qué cosa es una sínfisis? Un cartílago, la unión de dos huesos en la cual están unidos por cartílago de tipo fibroso, que no es un cartílago muy duro, ¿cierto? ¿Cuál es el cartílago más duro que hay? El hialino. El hialino. Y por cierto, cuando lo que los une es cartílago hialino, porque sí puede darse el caso, sobre todo en los centros de osificación, es cartílago hialino, hemos dicho, ¿no? Todo nace con cartílago hialino. Eso se llama sincondrosis. La sincondrosis. Entonces, existen las sínfisis, que son cartílago fibroso, como la sínfisis del pubis, como la sínfisis entre las vértebras, que son articulaciones sinficiarias. Y está en sincondrosis cuando es cartílago hialino, lo que une dos huesitos o dos centros de osificación. Y existen, lo que está abajo, las diartrosis, las que son articulaciones reales, o sea, las que tienen movimientos completos. Diartrosis, llamadas también articulaciones sinoviales. ¿Ok? Listo. Entonces, existen sinartrosis, que no tienen ningún movimiento, existen sínfisis y sincondrosis, que son los que tienen cartílago, dependiendo del tipo de cartílago se diferencian, y existen las diartrosis o articulaciones sinoviales, que son estructuras, ¿no?, en las cuales dos huesos se unen y tienen movimientos amplios, movimientos reales. Ahora, las diartrosis o articulaciones sinoviales se subdividen en todo lo que está a la derecha, ¿ya? Todas estas. Existen articulaciones, por ejemplo, ¿cómo se llama esta primera articulación? Le pongo un número 1 arriba, por el tipo de movimiento. Existen articulaciones en pivot, o sea, giran sobre un eje, ¿sí? Ven un tubito dentro y por fuera un círculo que le está dando la vuelta, ¿no es cierto? Articulaciones en pivot o articulaciones trocoides se le llama, pivot o trocoides. ¿Ya?
pivot o trocoides. El ejemplo clásico es lo que está señalando la flechita, la articulación entre el atlas y el axis, perdón, entre el atlas y el axis, entre la primera y segunda vértebras cervicales. El atlas es la primera y el axis es la segunda, ¿no? Entonces, el atlas hace las veces de esta imagen de acá que estoy mostrando. El atlas envuelve a la apófisis del axis y gira sobre el axis. Eso les permite decir no, ¿verdad? Les permite girar la cabecita de un lado a otro, ¿ya? ¿Dónde hay otra articulación en pivot o trocoide? Por ejemplo, entre el radio y el cúbito. Entre la cabeza del radio y la cabeza del cúbito. Entre los dos giran también una sobre... Eso les permite pronar, supinar. Gira sobre ella misma. Gira sobre un eje. Entonces, ejemplos de trocoides, la atlantoaxoidea y las radiocubitales. Entre el radio y el cúbito. Tanto en la parte proximal como en la parte distal. Ambas son. Y eso es necesario para poder hacer pronosupinación. Luego, vamos en sentido antihorario. Esta segunda, que es con número 2, ¿qué cosa es? Es una articulación, vean la imagen, es una bisagra, ¿no es cierto? Es la imagen típica de una bisagra, lo que hay en las puertas. Y las bisagras se mueven solamente en un sentido. Las puertas solamente se mueven para adelante o para atrás, ¿no? O hace flexión-extensión, por ejemplo, por poner el nombre de nuestros movimientos. Esas son articulaciones en bisagra, o llamadas también trocleares, las famosas trócleas. Las trócleas. Y la articulación troclear más famosa es la del codo, porque el codo solamente le hacen así, solamente pueden moverla adelante y atrás, flexión, extensión, flexión, extensión. La troclear clásica es la del codo, específicamente entre el húmero y el cúbito, la húmero cubital, ¿ya? Me adelanto un ratito en las imágenes, solamente para que esté claro eso. Esta de acá, ¿no? Entre el húmero, aprovechando esa imagen, y el cúbito. No con el radio, solo entre el húmero y el cúbito. Esa es la tróclea, o articulación troclear en bisagra. Porque, viendo nuevamente la imagen, entre el húmero y el radio hacen otro tipo de articulación. Es una articulación elipsoide, ya también. Entonces, si se dan cuenta, el codo tiene más de una articulación, ¿no? Troclear entre el húmero y el cúbito, y elipsoide entre el húmero y el radio. ¿Bien? Listo. Estamos bien, ¿no? Ya está. Es la articulación troclear más conocida. La tercera imagen, acá. ¿Qué es eso? Es la famosa imagen en silla de montar. Es como si una persona estuviera sentada sobre la montura del caballito, ¿no? Dos superficies cóncavas cruzándose. Concavidad acá y concavidad del otro lado. O sea, dos cóncavas, ¿no? En silla de montar. Esa articulación en silla de montar es típica ¿dónde? La silla de montar más conocida es la del carpo, la del primer metacarpiano. La del primer metacarpiano, la articulación del primer metacarpiano. El carpo con el primer metacarpiano. Otra articulación famosa en silla de montar es entre la clavícula y el esternón. De la clavícula, pero del lado external, la esternoclavicular. Porque la clavícula, ya también al otro lado, hacia el acromion, tiene otra articulación que es plana ya también. Todas son sinoviales, ¿ah? Todas son sinoviales. Aun cuando no tenga una vaina sinovial completamente clara, a todas se les reconoce como articulaciones sinoviales porque son diartrosis. ¿Ya? Silla de montar, la esternoclavicular, o la esternoclavicular, la que va hacia el esterno, ¿ok? Listo, vamos arriba. La número 4. La número 4 es la articulación, ¿cómo se le llama? Esferoidea, es una esfera. Esferoidea, o en todo caso, es la famosa enartrosis. ¿Qué significa enartrosis? Es la verdadera articulación, la articulación más completa. Es la que tiene el mayor rango de movimiento. Puede hacer flexión, extensión, abducción, rotación, circunducción, todos los movimientos. Y el ejemplo típico es el hombro. El hombro ustedes lo mueven para donde sea, ¿no? ¿Qué otra articulación? ¿Y de dónde está saliendo esa flechita? La cadera. Hombro y cadera.
Si somos específicos y un poco más técnicos, debería ser glenohumeral en el hombro, porque une la cavidad glenoidea de la escápula con el húmero, y en la cadera, ¿cómo se llamaría? Coxofemoral, ¿no es cierto? El hueso coxal con el fémur. Arriba húmero y abajo cadera. Son las dos únicas articulaciones enartrósicas esferoideas que tenemos. Las que tienen más rango de movimiento, en más ejes. Entre las dos, ¿cuál predomina? ¿Cuál tiene más rango de movimiento? La del hombro, ¿no? La articulación con más rangos de movimiento es la del hombro. Listo. Bajamos un poquito. La número 5 corresponde a las articulaciones esferoideas. Esferoideas. Perdón, disculpen, elípticas. Esferoideas era arriba. Este es elipsoidea, son elipses. Elipsoideas o elípticas. También se le llama articulaciones condíleas. Y hace un rato vimos el ejemplo clásico, que era el del húmero con el radio, ¿no es cierto? Porque entre el húmero y cúbito, ¿qué es? Tróclea. Entonces, la húmero radial. Y hay otra más, que es de justamente de donde se está mostrando el ejemplo acá. Entre el radio y el carpo. Acuérdense que el radio articula con el carpo, sobre todo con el escafoides y el semilunar, que vamos a ver en un ratito. Ya, esa articulación de la muñeca, la radiocarpiana, es elipsoidea, condílea. Por eso ustedes pueden mover la mano así en muchos rangos, ¿no? Pero nunca tanto como el hombro, aunque parece, nunca es tan amplio como el del hombro. Radiocarpiana. ¿Ya? Y finalmente, número 6, están las articulaciones planas. Planas, que algunos llaman también artrodias. Estamos poniendo todos los sinónimos. Artrodias. Estas artrodias o articulaciones planas, el ejemplo clásico son las intercarpianas. O sea, entre los huesos del carpo, entre el escafoides con el trapecio, entre el trapecio con el trapezoide, entre todas ellas. La mayoría son planas, las intercarpianas. Hay una plana también adicional, la del clavícula con el acromion. La acromio clavicular. Acromio clavicular. Listo. Son las principales y si les ponen preguntas es lo más probable que les venga de ahí. Entonces miren, hacemos como una especie de repaso. Empezando de la clavícula. Clavícula arriba con el esternón, ¿qué era? Sigue montar, ¿no es cierto? Sigue montar. Clavícula con el acromio, plana. Escápula con el húmero, enartrosis o esferoidea. Húmero con el cúbito, tróclea o bisagra. Húmero con el radio, elíptica o condílea. Radio con el cúbito de costadito, pivot o trocoide. Radio con el cúbito ya también abajo, radio con el cúbito, igual sigue siendo trocoide. Es trocoide, entre el radio y cúbito es trocoide arriba y abajo. ¿Ya? Radio con carpo, condílea o elíptica. Intercarpianas, plana. Y las interfalángicas, entre las falanges, como solo podemos flexionar y extender, eso es una tróclea, ¿no? Son articulaciones trocleares. ¿Ya? Listo. Son la mayoría de articulaciones que les pueden poner. ¿Ya? Y en miembro inferior ahí vamos a practicarlo la siguiente semana que nos toca. Bien, entonces esa es otra laminita que siempre tienen que repasar, los diferentes tipos de articulaciones. ¿Ya? Viene bastante, ¿no? ¿Listo? Ahora, aunque esto es un poquito más semiología, igual tiene que estar claro para entender qué hace cada músculo cuando hablamos de anatomía, ¿no es cierto? Hacia dónde es el movimiento. Pero bueno, entonces simplemente acuérdense los diferentes planos a la izquierda en los cuales se puede movilizar las extremidades o cualquier el cuerpo. Tenemos el plano horizontal, ¿no es cierto? El plano horizontal, entre los cuales generalmente hay rotación externa y rotación interna, ¿sí? Generalmente en ese plano horizontal son las rotaciones. No son datos así clave de examen, pero hay que tenerlo en cuenta. En el plano frontal, la línea esta que estoy está resaltando así,
En el plano frontal, ¿qué movimientos se dan? Sobre todo abducción y aducción. En el plano frontal son las separaciones y afrontamientos, abducciones, aducciones, como se verán en alitas. Abducciones y aducciones, generalmente. Y en el plano sagital, que vendría a ser este de acá, que estoy pintando de azulito, en el plano sagital, ¿qué sería? Principalmente flexión, extensión, ¿no? Todo lo que va hacia adelante y hacia atrás. Las flexiones y extensiones. Bien, no les van a preguntar en qué plano sucede cada movimiento. En realidad, para lo que sirve esto es para entender la función de cada músculo y cómo se mueve cada huesito. La primera imagen, en el caso de la primera imagen, vamos a poner el numerito 1, estamos viendo la articulación del codo, ¿no es cierto? El codo. Si la manito se va para arriba, eso es una flexión. Y si el codito se está estirando, eso es una extensión. Flexión, extensión. Tienen que tener claro, ¿vale? Los movimientos, hacia dónde están flexionando y hacia dónde están extendiendo. La muñeca, miren la muñeca, la articulación de la muñeca. La mano que está en celeste o azulito hacia abajo, ¿qué está haciendo? ¿Está flexionando o extendiendo? Está flexionando la muñeca, eso se llama flexión. Y si la manito también se pone en la posición roja o rosada hacia arriba, ¿qué es? Es una extensión de la muñeca. Flexión hacia la palma y extensión hacia el dorso. Pero el nombre más apropiado para describir los movimientos de la muñeca son, en realidad, flexión dorsal y flexión palmar. Ambas son flexiones, pero si es que a ambos lo mencionan como flexión, tienen que ponerle su apellido. Si la flexión es hacia la palma, es una flexión real. Y si la flexión es hacia el dorso, es una extensión. Esto va a ser cuando lleven el capítulo de traumatología en clínica, en el curso de traumatología, no acá, pues para entender las caídas de Coles, de Smith y demás, es clave, ¿eh? Que las lesiones del escafoides, del semilunar y todas ellas. Entonces, el nombre correcto es flexión. Flexión hacia la palma, flexión palmar, pueden llamar también flexión ventral, o un nombrecito que también a veces se usa, que es flexión volar, ¿ya? Y si va hacia el dorso, es una flexión dorsal, que vendría a ser equivalente a una extensión, ¿ya? Si van a usar dos palabras, siempre es flexión. No existe extensión dorsal. Si van a usar la palabra extensión, va solita, ¿ya? Es extensión o en todo caso dorsiflexión. ¿Estamos? La muñeca es medio complejita en eso. Muy bien. La rodilla es distinto al codo. Acuérdense que el codito cuando se iba para atrás era extensión y cuando se iba para adelante era flexión. Pero la rodilla al revés, cuando se va para atrás la rodilla es flexión y cuando se va hacia adelante, cuando patea, es extensión. Es lo contrario al codo, ¿eh? Tengan cuidado con eso. No todo lo que va para atrás es extensión. Acá, el hombro arriba. La imagen del hombro celeste que estoy mostrando con la flechita, ¿eso es una flexión o una extensión del hombro? Se está moviendo todo el miembro superior, así que no es el codo lo que se mueve, ¿no? Es el hombro. Esa es una flexión de hombro. Si el hombro está yendo hacia adelante, está flexionando. En cambio, lo que estoy señalando de flechita ahorita, si el hombro se va para atrás, si todo el miembro superior se va para atrás, es una extensión, ¿ya? En el caso del hombro. Igual en la cadera, abajo la cadera, la flecha que señalo es todo el miembro inferior hacia adelante, está pateando, es una flexión de la cadera, y si la cadera ya también, o todo el miembro inferior está yendo para atrás, es una extensión de la cadera, ¿ya? Listo. En general, la mayoría de movimientos que van hacia adelante suelen ser flexión y la mayoría suele ser para atrás, suele ser extensión, pero si se dan cuenta eso no aplica en la rodilla, ¿no? En la rodilla es al revés. Entonces no se dejen orientar por esa regla, porque podrían tener problemas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? En la imagen de la izquierda, este hombro, estoy hablando de azulito, el puntito, el hombro, la línea celeste, el miembro superior celeste, ¿qué está haciendo? Está separando, está haciendo separación. Y el nombre apropiado para hablar de separación del miembro superior es
abducción. Abducciones, ¿no? Pero para no confundirnos ahora con el lenguaje, vamos a decirle abducción, ¿ya? Para que sea más fácil de entendernos. Y la imagen del miembro superior rosadito está haciendo acercamiento, afrontamiento, que el nombre que más se usa es aducción, sin B, ¿no? Aducción. Aducir es acercar y abducir es separar. ¿Ok? Listo. Igual en el miembro inferior, en la cadera, igual el celeste está abduciendo y el rosadito está aduciendo, está acercando. Y los movimientos así circulares que está haciendo el hombro y la cadera son simples rotaciones. Rotación, en el caso del superior, si el pulgar es el que apunta. Si el pulgar apunta hacia afuera, es una rotación externa. Si el pulgar regresa hacia adentro, es una rotación interna. Rotación externa, rotación interna, ¿ya? Como en todo el hombro. Son simples rotaciones, hacia afuera, hacia adentro. ¿Ya? Igual en el miembro inferior. Rotaciones. Rotación externa, rotación interna. Bueno, con los deditos está fácil, ¿no? Los deditos están haciendo flexión en el caso del rosadito y están haciendo extensión en el caso del celeste. A la derecha, el tobillo. Aquí estamos viendo el tobillo. Aquí es parecido a la muñeca, Este movimiento para el nombre apropiado es flexión dorsal y flexión plantar. Si este va hacia el dorso, se llama flexión dorsal, porque está flexionándose hacia el dorso del pie, y este movimiento para el otro lado se llama flexión plantar o plantiflexión. Es lo mismo que en la muñeca, ¿no es cierto? Que era flexión palmar y flexión dorsal, ¿ya? Aquí no se debería decir flexión o extensión. En el caso del tobillo el nombre apropiado es ese, flexión dorsal y flexión plantar. Si se está yendo los costaditos, vean que se está el rosadito y el celeste en la tercera imagen, la de la esquina. Este movimiento del tobillo, este movimiento de acá, ¿qué es? Recibe dos nombres, ambos son válidos. Uno de ellos es inversión. El pie se está invirtiendo, inversión. Noten para dónde está el dedo gordo, ¿ah? El dedo gordo es este de acá que le estoy poniendo flechita, ¿no? Ese es el dedito gordo. Inversión es cuando la planta del pie, vean que se está mostrando hacia adentro. Si la planta del pie se está mostrando hacia adentro, también recibe un nombre, supinación. Cuando hay un intento por mostrar en la línea media, ya sea la palma de la mano o de los pies, o sea, un giro así, ¿no? Intentando mostrar la planta hacia el medio, mostrándose, esos son supinaciones. Entonces, en el caso del pie se llama inversión o también se le puede llamar supinación. Y si estamos en la imagen celeste, lo contrario, es una eversión. Eversión. ¿Y cuál es el otro nombre? Pronación. Lo contrario a supinar es pronar. Ambos nombres son válidos. En traumatología vamos a ver cuando se prefiere usar cada uno de ellos en general, pero por ahora denlo como sinónimos. Solamente por darle una aplicación clínica, ¿cómo es que se han torcido el tobillo las veces que se han hecho una torcedura con más frecuencia? ¿Como inversión o como eversión? Como inversión, ¿no es cierto? Cuando se han torcido el piecito con el taquito que se ha atorado o algo en la vereda del zapatito, a veces han sido inversiones. Es la forma más común de sufrir un esguince de tobillo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo estaría un pie plano, por ejemplo? ¿Supinado o pronado? ¿Cómo camina la persona con pie plano? O sea que su arco longitudinal está aplanado. Si su arco longitudinal está aplanado, el pie se mete hacia adentro, ¿no? Se mete, sí, se hunde. Por lo tanto, ¿está supinando o está pronando? Está pronando. El pie plano, por ejemplo, camina pronado. ¿Ya? ¿Y han visto los bebitos que nacen con pie bots? ¿Sí? El pie bot, el pie sambo, el pie torcidito de los bebitos que nacen así. Es un pie supinado ya también, ¿cierto? El rosadito. Nacen torciditos hacia adentro. Entonces, estos términos lo van a ver a cada rato, ¿eh? La imagen de abajo, estábamos poniendo número, ¿no? Al final me quedé 1, 2, 3, 4, 5 la chica, 6, 7, 8,
9. La 9. La 9 es un movimiento que en este caso está haciendo la cadera, que también lo puede hacer el hombro. Está haciendo un giro completo. ¿Cómo se llama ese giro? Circunducción. Circunducción. Está haciendo, ven la flechita abajo, es un círculo completo. Digo un círculo ya sea con la mano o con el pie. Circunducción. Circunducción. ¿Cuáles son las únicas articulaciones que pueden hacer circunducción? Las enartrosis, ¿no? Hombro-cadera, las esferoideas, las esferas. Luego viene la imagen número 10, que es los giros de la palma de la mano. Cuando la palma de la mano, la posición funcional es así, ¿no? Cuando la palma de la mano está mostrándose hacia arriba, está en supinación o pronación. Si la palma está hacia arriba, es una supinación, pero si la palma la esconden, es una pronación. ¿Ya? Palma hacia el piso, con P de piso, pronado. Palma hacia el sol, con S de sol, supinado, si quieren acuérdense, así, sol y piso, supinación, pronación. ¿Ya? Claro, supinación hacia arriba, ¿no? Pronado hacia abajo. Entonces, la imagen rosadita de la número 10, rosadita, roja, ¿qué sería? ¿Supinación o pronación? Es una supinación porque les está mostrando la palma. Y si está escondiendo la palma, está mostrando el piso, eso es una pronación. Supinación, pronación. ¿Cuáles son las articulaciones que les permite supinar y pronar? En este caso, el que supina, prona es el codo. ¿Ya? Principalmente el codo y la muñeca. Son las articulaciones entre el radio y el cúbito que les permite supinar, pronar. Por eso es un pivot, por eso es trocoide la articulación. Y la última imagen, la número 11, que en este caso estamos viendo a la mandíbula protruir hacia adelante, ¿no es cierto? Y eso está describiendo el movimiento. Eso se llama, si se va hacia adelante, la mandíbula, eso se llama protrusión. Protrusión. Y es uno de los mecanismos en los cuales se luxan se da la luxación temporomandibular, la luxación de mandíbula. Y si la mandíbula ya también se va para atrás, eso se llama retrusión. ¿Ok? Listo. Entonces, todos estos movimientos tienen que quedar completamente claros, chicos. Todos. Flexión, extensión, abducción, aducción, pronación, supinación, inversión, eversión, protrusión, retracción, circunducción, todito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso tenemos todos los movimientos, ya la parte embriológica, histológica y funcional del sistema muscular.